De Dios en esta mañana, agradecido del Señor por este tiempo, y vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 9, a partir del versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6 al 7. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Isaías capítulo 9 leemos de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí mismo en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, hay una señal que el Señor le mandó al rey Acaz. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Significa Dios con nosotros. Esa palabra profética fue dada al profeta Isaías. Padre, te honramos, te bendecimos, te damos toda gloria y todo honor. Te damos, Padre, aleluya, en esta mañana la fama debida a tu nombre. Queremos presentarnos ante ti, presentar la vida de este pueblo, de esta iglesia, la vida de los amigos, para que conforme a tu voluntad tú ministres nuestros corazones, tú ministres nuestras vidas, que podamos ser edificados, que podamos ser fortalecidos a través de tu palabra, y que al salir de este lugar salgamos con nuestra fe erguida, con nuestra fe fortalecida. Oh Dios, en el nombre de Jesús pedimos que conforme tu palabra sea expuesta, tú traiga bendición, traiga liberación, traiga salvación sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. En el día de hoy estaremos predicando con el tema la preexistencia y la eternidad de Cristo. La preexistencia y la eternidad de Cristo es el tema para nuestra ocasión. Y nos proponemos a través de esta predicación fortalecer la fe de la iglesia y guiar a la comprensión a través de esta reflexión bíblica sobre la persona de Jesús, reconociendo que Él es el eterno Hijo de Dios, sin principio ni fin, quien existía antes de la creación y que se encarnó para llevar a cabo la redención humana. Que nosotros entendamos, comprendamos profundamente quién es Jesús. Que Jesús no es simplemente un hombre que vino y que murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados y fue un hombre, vino como hombre. Pero no es simplemente un hombre y no es simplemente el hombre que murió por nuestros pecados. En ese cuerpo humano que caminó por las calles de las 5 provincias del Israel del siglo I, Galilea, Perea, Judea, Decápolis y cada una de esas comarcas, ese personaje que caminó en esas calles polvorientas de los desiertos, en ese cuerpo humano habitaba la misma gloria de Dios. En ese cuerpo que caminó y que ministró diferentes necesidades de la gente,
ministró el alma, ministró el espíritu, ministró las necesidades del cuerpo de la gente, porque sanaba y daba de comer, pero también traía una palabra de vida que traía liberación a la gente. Ese personaje que dividió la historia en dos, antes y después de Cristo. Ese personaje que jamás nadie lo ha igualado ni lo va a igualar. Ese personaje que es único, como en una ocasión lo dijo el gran dramaturgo inglés del siglo XVI, William Shakespeare. Él en una ocasión declaró y dijo: si yo entrara a un escenario, todo el mundo aplaudiría, porque entró el gran dramaturgo. Pero si entrara Jesús de Nazaret, todo el mundo caería postrado de rodillas y adoraría, porque Él es único. Dale un aplauso a Cristo, que es único. Oh, gloria a Dios. Oh, bendito sea el Señor. Amados hermanos, no hay cosa más grande que meditar y hablar sobre Jesucristo. No hay mayor satisfacción para un ministro de la palabra predicar sobre Jesucristo. Amados hermanos, cuando yo hablo de cualquier tema, me gozo y me siento en libertad. Pero cuando hablo de Jesucristo, siento la llenura, siento que el Espíritu Santo fluye a través de mi cuerpo, a través de todo mi ser, porque Él es Dios. Gloria sea al Señor. Y es precisamente de ese personaje del que queremos hablar en toda esta serie cristológica, en todo este tiempo que estaremos estableciendo estas verdades. Porque en el día de hoy hablaremos un poquito sobre la eternidad y la deidad de Cristo. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de la eternidad de Cristo? Estamos diciendo que Él es eterno. ¿Y qué significa la palabra eternidad? Que no tiene principio ni tiene fin. Eso es eternidad. El Señor Jesucristo no tiene principio ni fin. O sea, y usted dirá, pero ¿y por qué si nació en Belén de Judea, pues allí comenzó Él? No. En Belén de Judea se dio lo que fue la encarnación, o sea, la manifestación, donde ese verbo eterno que existe juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo durante la eternidad de la eternidad, en ese momento hace su entrada en esta dimensión humana. O sea, el verbo se hizo carne. Pero el verbo que se hace carne no comienza cuando se hace carne. El verbo, el Hijo eterno de Dios, que es eterno con el Padre y con el Espíritu Santo, y co-creador con el Padre y con el Espíritu Santo, su origen es indescriptible, no tiene origen. No tiene un principio ni tiene un fin. Cristo existe. ¿Desde cuándo? Desde cuando nunca, porque que no hay un inicio, no hay un principio. Es que Él, mientras más buscamos hacia el pasado, en la eternidad pasada, buscando a la eternidad pasada, no encontramos un inicio, y eso se llama eternidad. La mente humana no puede comprender esto porque es un misterio teológico, es un misterio espiritual. Es un misterio que ni la filosofía con todos sus argumentos ha podido entender. Por ende, el indocto se tuerce, se dobla, se confunde cuando se habla de esto, porque hay cosas que no la puede entender. Dice el apóstol Pablo que el hombre natural no entiende, no percibe, no discierne las cosas que son del Espíritu, porque el hombre natural juzga carnalmente, usa el razonamiento, pero el razonamiento es limitado. El hombre natural juzga conforme a manipulaciones, conforme a las cosas que son cuantibles, las cosas que son medibles, las cosas que son pensables. Sin embargo, en el espiritual, aún las cosas que no podemos entender ni ver, podemos llegar a su comprensión. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Porque lo que se ve es temporal, lo que se ve es momentáneo, lo que se ve es cuantible, lo que se ve es tangible, lo que se ve es de esta dimensión, pero lo que no se ve es eterno. Dale un aplauso a Dios.
Cuando hablamos de la eternidad de Cristo, estamos hablando de que Él existe eternamente y para siempre. Por eso en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando Juan hace su introducción de este magnífico evangelio, refiriéndose al Cristo, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan está diciendo que en el principio de qué, no en el principio de Cristo, sino en el principio de la creación, en el principio de la existencia de lo que se ve, en el principio de la creación del orden natural, el orden visible. Cuando se creó todas las cosas que hoy son visibles, ya Cristo es el verbo. Y cuando usa la palabra era en el griego, usa el verbo en o gen, que es un verbo que está en un tiempo, que es un pasado continuo, dando a entender que ese verbo, mientras usted va más hacia atrás, no encuentra un origen, no encuentra en el momento preciso cuando se inició algo. Por eso dice en el texto griego, leemos en arge, en hologos, kai hologos, en proseos. En el principio el Cristo era el verbo, y ese verbo era Dios. Aleluya. Y ese verbo es Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Oh, dale un aplauso al verbo eterno que se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo de Dios, la palabra eterna de Dios, que siendo eterno, aleluya, se hizo carne. Eso es la eternidad. ¿Cómo podemos probar la eternidad de Cristo? Bueno, en el Antiguo Testamento vamos a hablar un poquito del Antiguo Testamento, y luego en otro mensaje entraremos al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos muchos pasajes que nos habla de la eternidad de Cristo, y el que nosotros hemos considerado en esta lectura, Isaías capítulo 9, es un pasaje bien interesante, porque nos dice, le llaman a ese niño que nos es nacido. Ahí hay varias características que lo identifican, y esas características pues nos habla de su eternidad. Dice: niño nos es nacido, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable. Ese nombre no lo tiene cualquiera. Admirable solamente lo tiene la divinidad. Por eso cuando el ángel de Jehová, que es una manifestación de Dios o una manifestación de Cristo antes de su encarnación, se le apareció a Manoa, el padre de Sansón, Manoa le dijo, y el ángel le pregunta: ¿por qué me pregunta mi nombre, que es admirable? Aleluya. El ángel le dijo a Manoa: ¿por qué me pregunta mi nombre, que es admirable? Admirable solamente hay uno, y es Dios. Y por eso a ese niño que es nacido, una de su primera característica es que es admirable. Y luego dice consejero, y le llama Dios fuerte. A ese niño que va a nacer se le está diciendo Dios fuerte. Significa que ese niño que nacería un día, el profeta Isaías está profetizando 700 y pico de años antes de que ocurra el evento, y cuando él está recibiendo esta visión, está recibiendo este mensaje, él se está refiriendo a ese niño que va a nacer 700 años después, y ya se le está llamando Dios fuerte. Pero también le llaman Padre eterno. Oh, Padre eterno, un término que netamente divino, príncipe de paz. Y aquí hay algunas características que lo unen al mesianismo, a la promesa. Dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Habla de lo dilatado de su imperio. ¿Cómo así? Sí, porque es que ese niño que va a nacer y que ya nació hace 2000 años va a tener un imperio. Aleluya. Va a tener un imperio, sí.
Porque dentro, y no quiero meterme al tema de los oficios, porque eso es para otro mensaje. Dentro de los oficios de Cristo está que eres sacerdote, es rey y es profeta. Y como rey, Él va a reinar sobre toda la creación, sobre toda la tierra. Porque por cuanto Él se humilló hasta lo sumo, dice en Filipenses capítulo 2, verso 9, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre o ante su nombre se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ese imperio se va a iniciar cuando Él venga, cuando Él regrese a esta tierra. Después de llevarse a la iglesia, Él va a establecer un reino que, conforme a Apocalipsis capítulo 20, es el reino milenario y será el cumplimiento profético de todas las promesas y de todos los pactos que se le hicieron a Abraham, se le hicieron a David, se le hicieron a Jacob. A Abraham se le dijo que de su simiente serían benditas toda la familia de la tierra. Y de la única manera que toda la familia en la tierra es bendecida es a través de Jesucristo, que es descendiente de Abraham. De Jacob se dijo que de uno de sus tribus, la de Judá, saldría Shiloh, que sería cetro de justicia, sería gobernador, sería el Mesías. De manera que a Jacob se le prometió que de él iba a salir el Mesías. Pero luego de Judá, de la tribu de Judá, y muy particularmente de una pequeña ciudad de la tribu de Judá, llamada Belén, de allí saldría el que gobernaría a su pueblo Israel y a toda la humanidad. Pero a David se le dijo en el pacto davídico de 2 de Samuel capítulo 7 versículo 12 al 16, que él tendría un reino para siempre y que el reino de David no tendría fin. Y yo pregunto, ¿quién es el hijo de David? Aleluya. El que no sabe quién es el hijo de David, pregúntele a Bartimeo, al ciego Bartimeo, que en la entrada de Jericó, cuando Jesucristo iba caminando y llegaba a Jericó, ese ciego no veía, ese ciego nunca había visto, nunca había recibido una visión de algo. Sin embargo, cuando él escuchó a la multitud que adoraba y que entraba a Jericó, el Espíritu Santo abrió el entendimiento de ese ciego. Él no veía, pero en el Espíritu entendió que quien estaba entrando a Jericó era el hijo de David. Por lo tanto comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Oh, gloria sea el Señor. Cosa milagrosa. A una gente que no ve, una gente que nunca había oído de Jesucristo, porque Jesucristo él no caminaba por Jericó. Eso fue una entrada que él fue a Jericó. Ese fue un día que él fue a Jericó. ¿Y cómo es posible que ese ciego que no ve, que ese ciego cuando escucha, entonces comienza a vociferar: Jesús, hijo de David? Wow. Los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley, muchos de los discípulos que caminaban con Cristo no habían entendido esta revelación. Solo Pedro en un momento llegó a decir por el Espíritu: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, este ciego de Jericó no era un maestro de la ley, no era un escriba, no era un intérprete, no era alguien dotado en la ley. Sin embargo, el Espíritu de Dios abrió su entendimiento y pudo profetizar que quien entraba a Jericó no era un hombre común, no era un hombre ordinario, era el Mesías, era el enviado a Israel, Jesús, el Hijo de David. Oh, gloria sea el Señor. Amados hermanos, ahí está Isaías hablando de la eternidad de Cristo. Pero el profeta Miqueas, en el capítulo 5 versículo 2, da una declaración poderosa y que sirvió de
y que fue utilizada luego en el Nuevo Testamento para confirmar lo que ocurriría o el lugar donde vendría el Mesías. El profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 2, está declarando y enfatizando y dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús aún no había nacido cuando Miqueas dice eso. Y dice Miqueas que de Belén Efrata, y tú Belén Efrata, de ti saldrá el que apacentará al pueblo de Israel, y su salida es desde la eternidad y desde la eternidad. Ahí está, Cristo es eterno. Hay muchos títulos en el Antiguo Testamento que vinculan la existencia eterna de Cristo. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, me gusta Isaías porque el profeta Isaías es un profeta mesiánico, es el que más habla del Mesías. En el capítulo 6 de Isaías, después de ver la visión del trono, en la visión del trono, dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono. Y dice allí que las diferentes manifestaciones que vio allí en el trono, y en esa experiencia Isaías vio la gloria de Jehová. Vio la gloria de Jehová en el trono. Y allí se expresa el trisagio: santo, santo, santo. Ahora, esa gloria de Jehová que Isaías vio y que dice el libro del profeta Isaías, luego en el Nuevo Testamento, cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 41, dice Juan, Isaías, refiriéndose a Cristo, vio su gloria. ¿Y por qué Isaías dice? Dice Juan que Isaías vio la gloria de Cristo. Isaías está diciendo que ver a Cristo es ver la misma gloria de Jehová. Lo está vinculando. Y eso es un pasaje interesante para entender la eternidad de Cristo. Entonces, el nombre Adonai, que significa Señor, citado en muchísimos pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, el Salmo 110, verso 1, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Al Señor Jesucristo se le llama Señor. Entonces, es un término hebreo que significa Adonai, de Adón, significa gobernador, significa autoridad. De manera que cuando en el Salmo 110 dice, dijo el Señor a mi Señor, ahí hay una implicación doble, diciendo, refiriéndose, dijo el Señor, refiriéndose al Padre, a mi Señor, refiriéndose a Cristo. O sea, lo vincula dentro del mismo título, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero también hay pasajes que nos explican bien el tema de la existencia eterna de Cristo, y son las teofanías. Una teofanía es una manifestación anticipada de Cristo antes de la encarnación. O sea, antes de Cristo venir a Belén de Judea, que ocurrió en el siglo I, en el Antiguo Testamento, miles de años antes, ya habían señales, indicios de la manifestación del segundo en la Trinidad. Y aunque el nombre Cristo no estaba revelado, ya a través de la manifestación de un personaje conocido como el ángel de Jehová, a través de este personaje conocido como el ángel de Jehová, está la manifestación anticipada de Cristo. Por eso la teofanía, teo significa Dios, fanía, aparición. Cuando hablamos de una teofanía, es una figura teológica para referirnos a la manifestación de Jesucristo antes de su encarnación. ¿Y cuáles son esas teofanías? En el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas. Por ejemplo, en Génesis 18,
Cuando el ángel de Jehová se le aparece a Abraham, ¿usted sabe quién era ese ángel de Jehová? Era una manifestación de Cristo. Y ahora diría mucho, entonces Cristo es un ángel. No, no es que Cristo sea un ángel, no. Estamos hablando de una forma de Dios darse a manifestar. Cristo no es un ángel. En el Antiguo Testamento se manifestó a través de un personaje llamado el ángel de Jehová, que no es un ángel común, no es un ángel cualquiera, sino que más bien es una manifestación de Dios antes de que Cristo venga y se encarnara. Y como muestra vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchos momentos donde se manifiesta el ángel de Jehová. Y en el Nuevo Testamento, ¿por qué en el Nuevo Testamento no se habla más del ángel de Jehová? Ni se manifiesta más el ángel de Jehová. Porque ya en el Nuevo Testamento, ese personaje que es descrito en el Antiguo Testamento a través de una teofanía, este personaje ya está en carne y hueso. Cristo encarnado. Amén. Las teofanías ahí están. Por ejemplo, el ángel de Jehová lo encontramos en Josué 6:11, cuando Josué se preparaba para la conquista de Jericó. Dice la palabra del Señor que cuando Josué vio a este ángel inmenso, un soldado inmenso, Josué mira hacia arriba porque Josué era un tipo valiente. Pero cuando él vio a este personaje inmenso, Josué lo enfrenta y le dice: ¿quién tú eres? Está con nosotros, está contra nosotros. Y este personaje le dice: no, yo he venido como parte del ejército de Dios para defenderlo. Entonces dice la palabra que Josué cayó de rodillas y adoró a ese personaje. Cuando en el Antiguo Testamento este personaje llamado el ángel de Jehová recibe adoración, no se está refiriendo a un ángel cualquiera, sino que es una manifestación del segundo en la Trinidad. Y el ángel recibió la adoración, como pasó con Abraham, como pasó con Manoah, que recibió la adoración. Otro ejemplo que podemos encontrar, lo vamos a encontrar en Zacarías, pero ya es otro pasaje donde se establece una ligera diferencia entre Jehová y el ángel de Jehová. En una dice, para que veamos la manifestación tanto de Jehová como del ángel de Jehová. Y por eso dice, dijo Jehová a Jehová. Aleluya. Está hablando Jehová al ángel de Jehová, que es Cristo. El ángel del Señor podría haber sido, no pudo haber sido el Espíritu, ni pudo haber sido el Padre, porque ninguno de los dos se revelan con forma física. El Padre y el Espíritu Santo no se revelan en forma física. ¿Qué dice sobre el Padre en Juan 4, 23 y 24? Dios es Espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en y en verdad. O sea, el Padre no se manifestó en forma corporal en ningún momento en la antigüedad, ni el Espíritu tampoco. De manera que este personaje que tomó forma a través del ángel de Jehová, necesariamente tiene que ser una manifestación del segundo en la Trinidad. Dale un aplauso poderoso al Señor Jesucristo. ¿Cuáles profecías podemos encontrar en el Antiguo Testamento que aseveren el linaje, por ejemplo, con respecto al linaje de Cristo, de dónde procedería? Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que en teología se conoce como el protoevangelio o el primer evangelio, dice en Génesis 3:15 que de la simiente de la mujer, la simiente de la mujer aplastaría la cabeza ¿a quién? A la simiente de la serpiente. ¿Lo dice así o no? Lo que significa que allí en Génesis 3:15 ya se está anticipando el nacimiento virginal de Cristo, que Cristo nacería de la mujer. Por eso en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo hace sombra en María la Virgen, y ahí nace Cristo, el Cristo que se encarna. No quiere decir que inicia, quiere decir que ese verbo eterno que existía o que existe desde la eternidad, en ese momento preciso, el Espíritu Santo hace sombra en María y comienza la manifestación humana
del Verbo que es eterno juntamente con el Padre. ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces ahí está el nacimiento en Génesis 3:15. Pero también en Génesis 9:26 a Noé, de los descendientes de Noé, hay uno que se llama Sem. Y dice de Sem en Génesis 9:26, menciona el nombre específico de Sem y le dice, el Señor, Dios de Sem, refiriéndose al Señor como el Dios de Sem, dando a entender que de la simiente de Sem iba a descender el Señor que un día se manifestaría en esta tierra. De ahí vendría el Mesías, de la descendencia de Sem. Por eso le llama el Señor Dios de Sem. Sin embargo, o más bien también con el caso de Abraham, ya le dije a ustedes que a Abraham se le da una promesa de que de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, dando a entender que de la simiente de Abraham necesariamente tendría que venir el Mesías. Y nos sorprendemos cuando en Mateo, en la genealogía de Mateo, habla de Jesucristo como hijo de Abraham. Lo presenta como hijo de Abraham, ¿sí o no? Pero luego en Gálatas 3:16, el apóstol Pablo habla de que la promesa de Abraham se cumplió ¿en quién? En Cristo. Lo que significa que Cristo es de la descendencia de Abraham. Con respecto a Isaac, en Génesis 17:19, a Isaac o Abraham, Isaac era el hijo de Abraham. Por medio de la descendencia de Isaac, Dios establecería un pacto e instituiría esa bendición que se le dio a Abraham. O sea, de Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob, de Jacob viene Judá y así sucesivamente. Luego en Jacob, de la línea de Jacob, se establece una descendencia. Por ejemplo, en Génesis 25:23, Génesis 28:13, en Número 24:17. Pero el pasaje que más me interesa está en Génesis 49, verso 10, cuando el Señor Jacob está bendiciendo a todos sus hijos. En Génesis capítulo 49, él pone la mano sobre uno de ellos y es Judá. Pueden ir a Génesis capítulo 49, versículo 10. Y cuando Jacob pone la mano sobre Judá, da una palabra interesante. Y quiero que la veamos a la luz de la Biblia. Aleluya. Dice en Génesis 49, desde el verso 9 dice, verso 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. Oh, gloria a Dios. ¿Qué se dice de Judá? Cachorro de león. Pero en Apocalipsis capítulo 5 encontramos a alguien que se le llama la raíz de Isaí, pero también se le llama el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Es como que tan tímido. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesucristo, cachorro de león. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Oye, dice aquí, no será quitado el cetro de Judá. El Señor aquí a través de esta bendición de Jacob está diciendo que de la tribu de Judá no sería quitado el cetro. ¿Qué es el cetro? El cetro era el báculo donde se apoya un rey. Y en este sentido está diciendo que de Judá siempre habrá un rey. Está diciendo de manera profética que de la tribu de Judá va a venir el Mesías, que primero traería salvación a la humanidad, como lo ha hecho. Somos salvos porque de allí se levantó Cristo y hemos sido salvos. Pero que luego a futuro, de allí, de esa tribu, se va a establecer el Mesías, que va a reinar desde Jerusalén en el milenio bíblico. No será quitado el cetro de Judá,
ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Oye, hasta que venga Shiloh. ¿Quién es Shiloh? Shiloh aquí es una expresión hebrea que apunta a un gobernador, a alguien que dirige, a alguien que gobierna con autoridad. Shiloh es una expresión futura, una expresión profética sobre el Mesías. Hasta que venga Shiloh, de Judá siempre habrá un cetro hasta que venga a quien pertenece verdaderamente el reino. De Judá siempre Dios mantendría un reino, un cetro, un tronco allí hasta que venga a quien pertenece el reino. A él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Allí está hablando en profecía de varios eventos que pasarían con el descendiente de Judá. Y cuando habla de la uva, aquí está hablando del sacrificio, de la sangre de Cristo. Y cuando dice que manchó sus vestidos, habla de la autoridad con que Cristo ha de gobernar, comparado en Apocalipsis cuando dice: ¿quién es este que viene de Bostra? Con su vestido manchado, como quien ha pisado el lagar. Está hablando, número uno, del sacrificio que Cristo haría derramando su sangre en la cruz del Calvario. Y número dos, de la justicia que traería el Mesías cuando venga, porque él aplastará al impío con su venida y de él saldrá la justicia. Y él será quien ha de gobernar, y gobernar implica sujetar a los enemigos. Y por eso dice: ¿quién es este que viene de Bosra con su vestido manchado como quien ha pisado el lagar? Habla de la guerra, habla del control que Cristo va a poner en esta tierra. Sí, porque ese Cristo que vino humilde y manso como oveja y que murió por nuestros pecados, un día vendrá con autoridad, con poder para poner orden a esta tierra y matará gente para establecer su reino. La gente cree que Cristo no mata. Cristo mata. Lo que pasa es que él vino salvador, pero un día vendrá gobernador y conquistador. Y ya para ir avanzando, ya hemos hablado de Jacob, hemos hablado de Judá. De David hemos dicho que en él se cumple, en la persona de David se hizo un pacto, y ese descendiente de David es el Mesías. Ahora también la palabra de Dios nos habla de su nacimiento y la manera, ya lo hemos visto en Isaías 7:14, que es un nacimiento como milagroso. La Virgen concebirá y dará un niño y se llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El hecho de que esta profecía fue dada al profeta Isaías en el siglo VIII antes de Cristo y que luego se cumple en Mateo, habla de que Cristo es eterno. La Virgen concebirá y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo es Dios con nosotros. El lugar, ya el profeta Miqueas ha dicho que el lugar donde nacería sería en Belén de Judea. Lo que estamos diciendo, mis hermanos, a través de este recorrido, a través del Antiguo Testamento, es que en la persona del Señor Jesucristo, quien hoy lo vemos hoy sentado en el trono, y que en el pasado lo vimos humilde y manso caminando en esta tierra y derramando su sangre por nuestros pecados, como oveja llevado al matadero, no enmudece, sino que hace silencio y muere por nuestros pecados. Sin embargo, en ese personaje humilde está la gloria de Dios. En ese personaje manso estuvo la gloria de Dios, como Pablo nos lo dice en Colosenses capítulo 2 versículo 9, cuando dice: porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo está la gloria de Dios, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, mis hermanos, ¿qué sentido tendría todo esto para nosotros como cristianos hoy? ¿Qué sentido tendría todas estas informaciones para nosotros como creyentes? Y hemos propuesto a través del propósito de este mensaje que nuestra fe sea fortalecida. Usted y yo como creyentes
No podemos estar pensando que le servimos a un ser que es un ser cualquiera. No podemos pensar que como cristianos nosotros estamos aquí jugando a la religión o adorando a un Cristo débil. El que crea que es su Cristo débil, ese es su problema. Él vino en debilidad porque tenía el propósito de enmudecer, pero ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él vino como hombre, pero ahora está sentado como Dios a la diestra del Padre. Y desde allí está trabajando a favor nuestro. De manera, mis amados hermanos, que Cristo, que creer en Cristo, tener una comprensión de Él, significa tener, número uno, identidad con Él. Número dos, significa que nosotros tenemos que buscar mediante todo lo que humanamente podamos hacer. Nosotros tenemos que de manera voluntaria servirle en amor, en santidad. Si usted es cristiano, ¿cuántos son cristianos los que están aquí? Hay un par de cristianos aquí. Si usted es cristiano, si yo soy cristiano, ¿usted sabe lo que significa cristiano? Cristiano, seguidor, imitador de Cristo. Imitador de Cristo. Aleluya. Muchas veces nosotros queremos los beneficios de algo sin el sacrificio. Soy cristiano. Soy seguidor de Cristo. Soy imitador de Cristo. Pero cuando entonces hacemos el análisis a nuestra conducta, a nuestras vivencias, lo que hacemos y lo que realmente somos está tan distante de aquel a quien decimos imitar. ¿Cuántos son cristianos? Amén. Los amén fueron menos ahora, ¿te ve? Porque ya saben ustedes que ser cristiano significa imitar a Cristo. Ya saben ustedes que ser cristiano significa identificarse con Cristo. Amados hermanos, la iglesia en todos los tiempos tenemos el compromiso no solo de proclamar esta verdad de la que le estamos hablando, resaltar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, sino vivirlo. Y en este tiempo de la posmodernidad, donde la gente juega a la religión, donde la gente juega a cualquier cosa y el ser humano está buscando algo al que pertenecer. Por eso usted ve grupos que quieren pertenecer al grupo de los animales. ¿De quién tú eres? Ah, yo soy del grupo de los caballos. Por eso usted ve gente imitando caballos y cocodrilos y animales y todas cosas. Porque la gente en este momento de la posverdad y la posmodernidad, donde los principios absolutos la gente lo quiere tirar para un lado y buscar el principio relativo, hoy la gente quiere ser lo que le da la gana. No que yo soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. Señor, reprenda al diablo. ¿Usted es un hombre o usted es una mujer? Usted ve un anciano de 70 años, que es un niño o una niña. Amados hermanos, en este tiempo de la posverdad, la gente está buscando algo con que identificarse. Pero nosotros como iglesia no podemos estar corriendo como corre la humanidad sin Dios, porque ya tenemos a alguien con quien identificarnos, a quien parecernos, a quien imitar. Ya tenemos a alguien a quien servir, a quien adorar. Si tú estás buscando a quien parecerte, busquemos parecerlo a Cristo. Si estaba buscando a alguien con quien identificarnos, identifiquémonos con Cristo.
Aleluya. Amados hermanos, ese Dios eterno que se hizo carne, ese Dios eterno que estando sentado a la diestra del Padre en la eternidad pasada y que participó en la creación de todo cuanto existe, Cristo. Él participó en la creación de todo lo que existe. Allá en el principio de la creación, usted sabe dónde estaba Cristo, creando con el Padre. Por eso, y dijo Dios, la palabra. Ahí estaba el verbo, la palabra, creando. Por eso dice la Biblia, todo fue creado por ¿y quién es la palabra? Cristo. En la eternidad pasada estaba ahí creando todas las cosas, creando todas las cosas. Y luego se manifiesta en el Antiguo Testamento a través de todas estas señales que hemos presentado hoy. Y en la eternidad presente, comenzando el año 0, ese verbo eterno, en un momento determinado, cuando nadie podía ofrecer un sacrificio perfecto que pudiera aplacar la ira y compensar la justicia divina, cuando los sacrificios de animales no pudieron ya dar respuesta a la demanda eterna de Dios por el pecado nuestro, cuando los sacrificios de animales ya no podían purificar eternamente al ser humano, hubo alguien que en el consejo divino respondió una pregunta. Hubo una pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aleluya. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se hace la pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y hubo una voz que irrumpió en los cielos: heme aquí, envíame a mí. ¡Oh, gloria a Dios! Ese verbo eterno, ese Dios eterno, dijo en un momento determinado: yo iré por ellos, moriré por ellos, derramaré mi sangre por ellos, para que sean libres de pecados. Aleluya. Por eso nosotros hoy celebramos a Cristo, por eso hoy le adoramos, por eso hoy le bendecimos, por eso hoy cuando nos congregamos, cuando la pastora decía ahorita, no estamos aquí celebrando un Cristo muerto, celebramos un Cristo vivo, celebramos al Dios eterno, celebramos a Dios con nosotros, celebramos a Emmanuel, celebramos al Salvador, celebramos a aquel que un día ocupó el lugar de nosotros en la cruz del Calvario. Envíame a mí, yo iré por ellos. Amado hermano, ¿cuál es tu situación de la que tú no sabes ni encuentras respuesta, no encuentras solución? Amado hermano, ¿qué es lo que te aqueja? ¿Qué es lo que te atormenta? ¿Cuál es tu desesperación? ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu crisis? Amados hermanos, muchas veces como cristianos desconocemos estas verdades y vivimos en esta vida como si no tuviéramos esperanza. Amados hermanos, yo quiero que entendamos que a partir de esta comprensión de Cristo, nosotros tengamos una nueva visión de la vida cristiana. Ser cristiano es lo mayor que nos puede haber pasado, porque hemos creído en ese Dios eterno que se hizo carne y que murió por nuestros pecados, pero que también resucitó al tercer día y ascendió a los cielos de donde había venido, y ahora está sentado, ¿sabe dónde? A la diestra del Padre. ¿Dónde está Cristo ahora? Sentado a la diestra del Padre, sentado a su diestra. Y desde su diestra, ¿sabe lo que estás haciendo? Desde su diestra, y me estoy adelantando un poquito porque esto es demasiado largo, la cristología es muy grande. Desde su diestra está intercediendo por nosotros. Desde su diestra Él escucha tu dolor. Desde su diestra
Él escucha tus oraciones desde su diestra, desde la diestra del Padre. Él está ahí intercediendo por nosotros. Desde la diestra del Padre, todas nuestras necesidades, todas las oraciones que nosotros llevamos al Padre, aun aquellas que nosotros no sabemos pedir, aun aquellas que no hacemos conforme a ciencia divina, Él está ahí acomodando e intercediendo. Y cuando nosotros clamamos, Él le dice: Padre, mírala ahí. Gloria sea al Señor. Tú y yo como hijos, ahí estamos clamando. Y cuando el Padre está allí pensando si responder o no, el Hijo le dice: Padre, mírala ahí. Mira las llagas ahí. Fue por ese que morí. Así que respóndeme esa oración que te está haciendo. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Porque ante el nombre, oh, gloria a Dios, en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Por eso cuando oramos al Padre, y esa oración que hacemos al Padre, ¿sabes cómo decimos? En el nombre de Jesús. Aleluya. No es en nuestro nombre, es en el nombre del conquistador, del vencedor, del que se humilló hasta lo sumo, pero que fue exaltado hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué tú le estás pidiendo al Padre que no ha encontrado respuesta? Tal vez necesita direccionar esta oración y decirle: Padre, todo lo que te estoy pidiendo no es en mi nombre, ni es por mi capacidad de oración, ni es ni siquiera por mi fe. Te lo estoy pidiendo in Jesus' name, en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Amada iglesia, vamos a seguir clamando, vamos a seguir buscando la presencia de Cristo, vamos a seguirnos enamorando de Cristo, sirviéndole a Él en espíritu y en verdad, imitándole a Él, leyendo los evangelios, porque en los evangelios es donde más se nos habla del carácter de Cristo. Su amor, su misericordia, su perdón, su trabajo, todo lo que Él hizo. Iglesia, en este tiempo termino. Con todos los desafíos que como iglesia vivimos y vamos a vivir, solamente anclado en estas verdades de quién es Jesús, nosotros vamos a perseverar en esta fe en la cual estamos firmes. ¿Por qué muchos se apartan? Porque desconocen quién es Jesús. ¿Por qué muchos niegan su fe? Porque desconocen quién es Jesús. ¿Por qué muchos se van de la iglesia, se van al pecado? Porque no han comprendido quién es Jesús. Por eso mi predicación va dirigida para que aprendamos a conocer quién es Jesús. Y a partir de ese conocimiento de quién es Jesús, vivir, amarle, santificarnos para Él, vivir para Él, identificarnos con Él y sobre todo mantener las promesas que Él nos ha dejado. De que un día Él vendrá por nosotros. Un día Él volverá por nosotros y nos llevará a la casa del Padre. Por lo tanto, fortalezcámonos, alentémonos, sigamos adelante. Porque si hay algo en la vida que tiene sentido, es vivir para Cristo. Si hay algo en la vida que tiene valor eterno, es vivir para Cristo. Aquellos que todavía no son cristianos, que todavía no han entregado sus vidas a Jesucristo, que tienen una agenda, su propia agenda, y que todavía no han entrado en pacto con Cristo, este es un buen momento para comenzar una vida diferente con Cristo, diciendo: yo hoy, a partir de hoy, necesito una experiencia mayor con ese Cristo del cual se me ha hablado hoy. Necesito verlo, no como aquel que está colgado en un muñequito, en un crucifijo o en una cruz. ¡No! Él está sentado en su trono a la diestra del Padre, porque venció la muerte y resucitó, y desde allí está dando vida a su pueblo, a su iglesia. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te guarde, iglesia. Vamos a echarle gana a este asunto. Vamos a echarle gana a esta fe. Vamos a ponerle pasión a esta fe cristiana en la que estamos. Ser cristiano, amado hermano, no es cualquier cosa. Ser cristiano es lo mayor. Así que Dios nos ayude y nos permita hacerlo
en espíritu y en verdad.